Bueno, vamos a resolver rápidamente estos ejercicios de mate. Empecemos con el primer ejercicio que habla sobre la lectura de las gráficas. Muy importante, hay que recordar que estas flechas indican que la función sigue, ¿verdad?, hacia el infinito, y aquí sigue horizontal igual hacia infinito, ¿verdad? Es muy importante saber que eso es lo que significa esa lectura de, de flechas. El dominio de la función está definido por el conjunto. En este caso, nosotros pues lo que hacemos es medir en dónde existen puntos a nivel del eje X, ¿verdad? Entonces, el dominio se mide así. Supongamos que entre más grande o entre más abarque esta línea roja, así va a ser el dominio de la función, porque el dominio de la función son los valores en X que pueden entrar en la función. ¿Cómo hacemos eso? Voy a dejar este punto acá y voy a decir en donde exista dibujo, en este caso en donde exista dibujo, arriba o abajo de la línea horizontal, yo sé que ese punto va a ser parte del dominio. Entonces sabemos que esto viene desde menos infinito, ¿verdad? Esta sigue acá, así. Vamos a ponerlo recto, vamos a ponerlo en rosado para que se note. Esta línea sigue acá, al infinito, y esta línea sigue acá, al infinito. Eso es lo que significan esas flechas. Si nosotros vemos, siempre tocan el eje X. Todo esto que está aquí toca estos puntos del eje X en el sentido de que me sirven para indicar cuáles son los valores en X que forman parte del dominio. Aquí hay un punto blanco, pero arriba, alineado, está un punto negro. Bueno, entonces no hay ningún punto blanco, se convierte en negro. Entonces, si ustedes notan cada uno de estos puntos que estoy marcando así, lo que estoy tratando es de resaltar esta línea de acá. Significa que todo el conjunto, vamos a borrar todo el conjunto R es el dominio de esta función. Porque si nosotros vemos cada una de estas X que estoy subrayando con el color azul, es el son X que pertenecen. ¿Por qué? Porque yo sé que esta X de acá, bueno, si yo extiendo, voy a tocar un punto. Esta X de acá, si yo extiendo, voy a tocar un punto. Esta X de acá, si yo extiendo, voy a tocar un punto. Y esta X de acá también va a extender un punto. ¿Y por qué esta de acá también? Porque aquí hay una flecha. Significa que el dibujo sigue. Entonces todas estas X tienen una Y asociada que forma parte de este dibujo. Como todas las X forman, hace que R sea el conjunto dominio de la función. Vamos a borrar esto de acá, esto también de aquí. Y continuamos con la que sigue. ¿Cuál es el valor mínimo? En este caso, no hay. ¿Por qué? Porque como sigue al menos infinito, empiezan valores positivos y valores negativos. Entre más negativo sea, en el eje Y, pues serían valores mínimos, ¿verdad? El mínimo sería el menor valor en Y que yo me puedo encontrar. El menor valor en Y es un valor que se encuentra acá en esta recta, en el eje Y, este que estoy marcando con verde. Como esto se va para menos infinito, tanto en X como en Y, no hay un número, se va a infinito y nunca va a acabar. Entonces, por lo tanto, nunca vamos a llegar a ese valor mínimo. El intervalo donde la función es creciente, ese se identifica de la siguiente manera. Yo voy caminando siempre acá, de izquierda a derecha. Y el camino yo lo recorro en el dibujo. Entonces, si yo voy acá caminando, ven que voy subiendo. Y ya después pego un brinquito y me voy constante. Significa que de uno cerrado, porque aquí hay un punto cerrado aunque este esté abierto,
de 1 cerrado en x, ¿verdad? Esto se lee en x a menos infinito, la función viene creciendo. Si esto fuera así, el muñequito vendría desde acá, caminando hasta llegar acá. Y crece hasta aquí, hasta cuando uno es cerrado. Así es como yo identifico que en el eje X, este eje X que está acá, aquí es donde se indica que la función es creciente. Entonces, de menos infinito a 1 abierto en este caso, sigue siendo parte de ese intervalo donde la función sí es creciente. Seguimos. Me están preguntando por la preimagen de 2. Bueno, entonces es muy importante saber que el valor en X usted lo mete en la función para obtener un valor en Y. Es decir, Y es igual a f de X. Eso es lo que significa. La preimagen se asocia a las X y la imagen se asocia a las Y. Imagen. Aquí voy a poner preimagen. Entonces, las preimágenes me están preguntando por los valores en X y las imágenes me están preguntando por los valores en Y. Entonces vamos a dejar esta ayuda aquí a la par para siempre tenerlo presente. Preimagen me están pidiendo X. Imagen me están pidiendo Y. Entonces, la preimagen de 2, es decir, la X que yo ocupé para que me diera 2. Entonces yo llego y lo que hago es buscar qué X ocupo para que me dé como Y el valor 2. ¿Qué X ocupo para que me dé como Y el valor 2? Voy a borrar este análisis que hice para identificar cuando la función es creciente. ¿Qué valor en X ocupé para que me diera 2? Este 2 es este de acá, porque está en el Y. Y me están preguntando por el valor en X que se ocupa para que dé 2. En este caso, como el punto está abierto, no está definido. El que está relacionado con el 1 es el 5. O sea, el par ordenado que sí existe es 1,5. El 1,2 no existe. Ven que está abierto. En ese caso, por eso es que uno pone que no está definido. Pero si me dicen la preimagen de 5, ok, es el 1. El 1 está relacionado con el 5. Pero como el punto está abierto, el 1 no está relacionado con el 2. Vamos a ver qué tenemos acá. Dice un intervalo donde la función es constante. Recordemos que cuando una función es constante es una línea paralela al eje X. En este caso, a partir de 1 cerrado, hasta infinito, yo vuelvo a ver para arriba o para abajo y yo lo que voy a topar es una línea horizontal paralela al eje X. En este caso es para arriba. Entonces yo sé que de 1 cerrado a infinito es en donde se genera todo este intervalo de la función constante. En este caso, pues no está el intervalo completo, pero sí hay un subintervalo, un pedacito de ese intervalo. De 1 abierto a 3, sí, aquí por aquí tiene que andar el 3. Efectivamente, este pedacito aún sigue siendo verdadero, que es constante. No es todo, claramente, porque no lo está indicando. Pero vemos que de 1 a 3 efectivamente sí es constante la función. Ven que la línea se mantiene paralela al eje X. Este es el valor que hace que sí pertenezca. De menos 2 a 2, no. ¿Por qué? Porque menos 2 anda por aquí y aquí la función no es constante. Ven que la línea está inclinada, el dibujo. De 0 a 5 tampoco, porque el 0 está aquí y todo este pedacito se está considerando.
por eso es que no forma parte de la función constante. Y efectivamente sí hay intervalos constantes porque está esta línea horizontal. Por lo tanto, la respuesta sería de 1 a 3, el pequeño subintervalo que está dentro de 1 a infinito. Pero en este caso, con 1 a 3 es suficiente. Mientras yo sepa que de 1 a 3 siempre es constante, de 1 a 3 va a ser la respuesta. Bueno, vamos a continuar con la siguiente parte del ejercicio. Esta que acabamos de hacer es esta de acá, esta primera columna. Ahora vamos con esta segunda, de la pregunta 6 a la pregunta 10. ¿Qué nos vamos a topar? Nos dicen considere la gráfica de la función adjunta para representar los ítems del número 6 al 10. Es decir, vamos a resolver las preguntas del 6 al 10 con este ejercicio. Entonces, bueno, ¿qué tenemos acá? Ok, tenemos una función. Recordemos que la flecha significa el dibujo sigue para allá, hacia el infinito. Nunca va a terminar. Aquí hay un punto negro. Ese punto negro es el que me dice que hasta aquí llega el dibujo. Ven que alrededor no hay nada más. Me están preguntando por el ámbito de la función. Muy importante, el ámbito de la función se lee en el eje Y. Muy importante. Como ya vimos en los ejercicios anteriores, el dominio se lee en el eje X. Entonces, ámbito, ok, me tengo que concentrar en el eje Y. Entonces me tengo que concentrar en este eje. Tengo que asegurarme en dónde existe dibujo o gráfica para poder representar ese ámbito del eje Y. Recordemos que el ámbito del eje Y es el intervalo donde están todos los números a los cuales estamos relacionándolos con el eje X. ¿Cómo lo identificamos? Pues muy simple. Vemos a la izquierda o a la derecha del eje Y. Si vemos que hay un punto, ok, este punto en Y pertenece al ámbito. En este caso, a la derecha hay punto, a la derecha y punto. Ven toda esta línea, a la derecha y punto, a la derecha y punto, a la derecha y punto, a la derecha y punto. Súper bien. A la derecha y punto, a la izquierda, perdón, hay punto, a la izquierda y punto, a la izquierda y punto, a la izquierda y punto. Recordemos que esto sigue infinito, a la izquierda y punto, hasta la izquierda, hasta más infinito. Entonces, ¿qué significa? Que toda esta línea que voy a marcar con naranja, vamos a hacerlo con una regla, toda esta línea que está con naranja, tal vez si borro todo para que se pueda entender mejor. Esta línea que está con naranja empezando desde -1 hasta infinito forma parte del ámbito. Entonces yo llego y hago de -1 a infinito. Vean que estoy leyendo el eje Y porque me están pidiendo el ámbito. De -1 hasta Y, hasta más infinito, existen números. ¿Ven por qué? Porque yo vuelvo a ver a la izquierda o a la derecha y existe dibujo. Ahí a la izquierda, sí. A la izquierda, bueno, perdón, a la derecha y aquí ya sería a la izquierda. Y empezó el dibujo a partir de 1. No empecé desde más abajo porque a más abajo, a la izquierda o a la derecha, no hay numeritos, no hay puntos asignados. El valor de la imagen de 7. Entonces, siempre recordemos. Pero imagen, ¿por qué me están preguntando? Por las X. Imagen, me están preguntando por las Y. En este caso me están diciendo la imagen de 7. Entonces significa que 7 es la coordenada X y me están preguntando por la coordenada Y, porque cuando me preguntan por una imagen me están preguntando por la Y. Entonces el valor de Y que se ocupó para relacionarlo con 7, ¿ves? Entonces acá
7 es X y el que me están pidiendo es Y. Entonces tengo que fijarme acá. 7 en X, aquí está el 7 en X. Ah, ok. ¿Con qué valor se relaciona? Ah, ok, con -1. ¿Ven? Con este -1 se relaciona con el 7. Esta es la imagen -1. Es la imagen de 7. Y hace el par ordenado menos 7, menos 1. Un intervalo donde la función es decreciente. Entonces recordemos que la función es decreciente porque el muñequito siempre va a caminar de izquierda a derecha, al igual que el ejercicio anterior. En este caso, siempre se mueve de izquierda a derecha y cada vez el muñequito baja. Entonces, el intervalo desde menos infinito en X hasta 5 es donde el muñequito camina bajando. Ya cuando él llega a 5, en toda esta parte celeste, él baja. Y aquí ya camina horizontal, es decir, camina plano. No baja ni sube, se mantiene constante. Entonces es en ese punto donde yo ya me detengo, porque ya dejo de ser creciente. Entonces es de menos infinito hasta 5 en X. Un cero de la función corresponde a... ¿Qué era un cero? Bueno, los ceros nos están diciendo, cuando nos dicen los ceros de la función, son aquellos valores en X que hacen que Y valga 0, o aquellos f de X que sean igual a 0. Entonces, ¿qué valores en X me hacen que sea 0? ¿Cómo los veo yo en la gráfica? Bueno, muy sencillo. Aquellos ceros también se les llaman intersecciones con el eje en X. ¿Por qué? Porque cuando usted asocia un número en X y le da 0 en Y, usted lo postra sobre el eje X. Entonces, en este caso, este que está acá significa 3 en X y 0 en Y. ¿Ven? En este caso, acá también hay otro, pero este es viceversa. 0 en X y 3 en Y. En este caso, un 0 de la función corresponde a 3 en X y 0 en Y. La intersección con el eje de las abscisas corresponde a... El eje de las abscisas no es más que el eje X. El eje de las coordenadas, el eje de las ordenadas, perdón, es el eje Y. No es más que otro nombre para referirse al eje Y y al eje X. Entonces, si nos preguntan por abscisas, eje X, un punto que corta al eje X es este. ¿Ven? Está literalmente en el eje X. Por eso es que se dice que lo corta. Este caso es el mismo. 3 en X y 0 en Y. Es decir, este punto que está acá. Vamos con otros ejercicios. Vamos con los ejercicios de la función lineal. Determinar la ecuación de la recta utilizando datos relacionados a ella. Recordemos que hay una fórmula matemática que me permite a mí dibujar una línea recta cuando yo represento puntos en una función. Esa recta está dada por y igual m por x más b. Esta m es un número que está multiplicando a la x y se llama pendiente. A esta se le llama intersección. La función lineal tiene muchos trucos. Examinemos uno de ellos. ¿Qué pasa cuando la x vale 0 en una función lineal? Si x es igual a 0,
Yo la voy a sustituir entonces en la ecuación. Y igual m, que no lo conozco, por 0 más b. Ah, ok. Significa que y es igual a 0, porque m por 0 me da 0 más b. Y es igual a 0 más b. 0 más b me da b. Interesante. ¿Esto qué significa? Que en una función lineal, cuando la x vale 0, el valor que me da la coordenada y es b. Y b es este número que está aquí. Ya tenemos varias formas de calcular entonces una línea recta, una intersección. Si lo vemos acá, está súper sencillo. Este es el punto, 0 en x y 1 en y. Eso es lo que significa ese punto. Y este punto es 2 en x y 0 en y. De hecho, aquí nos están pidiendo que pongamos esos puntos. Ah, pero recordemos, cuando la coordenada x es 0 y existe coordenada y en una función lineal, este valor de aquí es el valor de la b, el de la intersección, porque ya hicimos un estudio que nos permitió deducir que efectivamente cuando la x vale 0 en una función lineal, el resultado es b. Entonces ya podemos calcular el primer valor. Ahora nuestra ecuación se va a ver así. Antes no sabíamos nada de nuestra ecuación. Ahora lo que sabemos es que conocemos el primer valor más 1. Vamos a ponerlo en azul. Súper bien. ¿Cómo identificamos el valor de la m? Muy sencillo. M es igual, cambiarlo de m es igual a restar y1 menos y2 entre x1 menos x2. ¿Cuál es mi y1 y cuál es mi y2? Bueno, aquí hay que buscar dos puntos que podamos estar con total seguridad de que pertenecen a la recta. Podemos aprovechar los mismos puntos que ya tomamos del eje, de la intersección con los ejes. En este caso, este va a ser mi x1, mi y1 y este mi x2, y2. Yo los escogí así de forma arbitraria. Entonces me está diciendo y1, es decir, y1 es 0, 0 menos y2 menos 1, x1, ¿verdad? x1 vale 2, x2 vale 0, menos 1 sobre 2. Súper bien, ya tengo la ecuación de la recta. Ojo que siempre cuido y siempre me traigo el valor de la x. Yo nunca lo quito porque lo que estoy diciendo es cómo se relacionan los valores de x con los valores de y. Aquí no estoy resolviendo nada más que eso. Esta es la ecuación que yo pongo acá. Y igual 1/2 de x más b menos 1/2. ¿Cuál es el valor de b? 1. ¿Cuál es el valor de la pendiente? Menos 1/2. Vamos con la siguiente función cuadrática. Recordemos que la función cuadrática es esta que viene acá. Es una función donde hay un número que multiplica a x a la 2 más un número que multiplica a x más c. Y algo muy importante es que a no puede ser 0, porque si a llegara a ser 0, este término se pierde y solo quedaría bx más c, lo cual ya lo conocemos. Un número que multiplica a la x sumado con otro no es más que una función lineal, por eso es que a nunca puede ser 0. La concavidad, bueno, sabemos que la concavidad es hacia abajo, porque la concavidad se ve en donde la boca, por decirlo así, apunta. En este caso la boca apunta hacia abajo. El eje de simetría forma parte de un punto en la gráfica
muy importante. Ese punto es utilizado para indicar cuál es la mitad del dibujo que se está haciendo. En este caso es este que está aquí. Este es el eje de simetría. El eje de simetría tiene una fórmula que se basa en las constantes o en los números que están acá, siempre y cuando la ecuación esté en solo un término multiplicando a x a la 2 más otro término multiplicando al b más otro término multiplicando al c. Eso nos permite a nosotros definir eje de simetría es menos b sobre el doble de a. Esa es la coordenada x. Y la coordenada y es menos discriminante sobre 4a. El eje de simetría ocupa, bueno, esto más bien se le llama vértice. El eje de simetría es la coordenada x de el vértice. Es decir, ese eje equivale a menos b sobre el doble de a. Es decir, esta coordenada x. ¿Qué significa? Pues muy sencillo. Significa que la vamos a obtener de la siguiente forma. En este caso, el eje de simetría es cuando x vale ojo, el valor en x que lo parte la mitad es en menos 2. No hubo que calcularlo. Con solo ver el dibujo yo sé que es menos 2 porque aquí está el punto central. Y ese punto yo lo veo para abajo y está alineado con el menos 2 en x. Recuerden que el eje de simetría es un valor en x, por lo tanto yo lo tengo que buscar en el eje x. El punto de intersección con el eje y. ¿En dónde intersecamos el eje y? Acá, en este punto. Es decir, 0 en x menos 1 en y. El vértice, pues es muy sencillo. Es este punto que está acá. Ya conocemos el valor en x. Ahora tenemos que buscar cuál es el valor en y. Lo hacemos viendo el dibujo. Llegamos hasta el punto en donde tocamos el dibujo y nos vamos acercando al eje y. Sabemos que el 2 está relacionado con el 3. Entonces, en este caso sería 2 en negativo, 3 en y. ¿Cuál es el ámbito? Pues es muy sencillo. Recordemos que el ámbito siempre se lee en el eje y. El eje y, ven que aquí existe dibujo, porque está esto. Sigue el dibujo continuo hasta infinito. Significa que el vértice es hacia abajo, porque aquí continúa. Aquí no se ven las flechas, pero como es una función cuadrática, ella va a continuar hacia abajo. Entonces yo sé que es desde menos infinito a 3 cerrado. Recordemos que el ámbito se lee en el eje y. Bueno, ya estamos a punto de terminar. Nos quedan 3 problemas. Y bueno, este nos dicen, según los economistas, hay una relación lineal. Esto es muy importante. Aquí nos están diciendo que es una función lineal de estas. Y igual m por x más b entre el precio del mercado de un producto y el número de unidades que los proveedores están dispuestos a comercializar. Entonces, este probablemente sea el precio de mercado de un producto y este el número de unidades que los proveedores están dispuestos a comercializar. Número de unidades.
Las observaciones hechas indican que en cuanto el precio es de $15 por unidad, se comercializan 30.000 y cuando el precio equivale a 20 por unidad, se comercializan 48.000 unidades. Entonces aquí nos están dando no más que los pares ordenados, 15,30.000 y 20,48.000. Ahí tenemos los dos pares ordenados que ocupamos para confeccionar la pendiente y la intersección y determinar el criterio de la ecuación que me permite visualizar la función en y. Determina el criterio de la función que modela la situación anterior. Bueno, la ecuación es esta: y igual m por x más b. No conocemos m y no conocemos b. En este caso, sabemos que la m se calcula como, pongámosle a este y1, x1, este x2, y2, y1 menos y2, x1 menos x2. M es igual a y1, 30.000 menos 48.000, x1 menos x2, 15 menos 20. M es igual a 30.000 menos 48.000, eso hace 18.000. 15 menos 20 hace 5 negativo. 18.000 entre 5, bueno, esto se convierte a más, entonces yo tengo 18.000 entre 5. Si nosotros calculamos eso en la calculadora, 18.000 entre 5 da 3.600. Ok, perfecto. Ya averiguamos el valor de la m. Nos falta averiguar el valor de la b. Ese valor de la b, yo ocupo utilizar uno de los dos puntos para poder sustituir la x en la x y la y en la y que la única incógnita sea la b. Entonces yo puedo utilizar, por ejemplo, el segundo punto. 48.000 es igual a 3.600 por 20, ¿verdad? Más b. 3.600 por 20 equivale a 72.000. Entonces 48.000 es igual a 72.000 más b, porque 2 por 36 es 72. 3 ceros, 2 ceros que tenía aquí y un cero acá hacen 3 ceros. 48.000 menos 72.000 es igual a b. 48.000 menos 72.000 nos dan menos 24.000. Ya tengo el tercer valor que me hacía falta. Ahora nuestra ecuación queda y igual 3.600 en x menos 24.000. Entonces así es como se obtiene. Así es como se obtiene la ecuación y el criterio de la función lineal. Y igual 3.600x menos 48.000. ¿Cuántas unidades se comercializan si el precio es de $50? Bueno, muy fácil. Ya con la ayuda del criterio de la función, simplemente tenemos que sustituir. La x en este caso es la que sustituye porque habíamos definido que las x iban a ser el precio por unidad
y Y iba a ser la cantidad de unidades que estaban dispuestos a vender los comerciantes. Y es igual, en este caso, 50. Y es igual a 3600 por 50 menos 24.000. Son 156.000 unidades. Respuesta, 156.000 unidades. Ok, vamos con un problema que involucra una función cuadrática. Aquí hice esta separación en línea blanca para diferenciar el problema 1 del problema 2. Todos estos procedimientos que yo hice a la par, la idea es que se hagan lo más reducido aquí en las páginas donde corresponde. Si se pueden hojas por aparte, súper bien. Cualquier cosa, ahí se puede indicar si tienen alguna consulta. Si se tienen alguna consulta. Bueno, vamos a ver qué dice el problema. En un partido de béisbol, un jugador logró pegarle su pelota. La trayectoria estaba dada por esta ecuación. Aquí h hace referencia a la altura y x es la altura y y es la distancia que viaja horizontalmente. Entonces, mientras la bola viajaba horizontalmente, subió y luego bajó. Eso es lo que significa. Evidentemente, esta ecuación es una ecuación cuadrática, por lo tanto va a describir una parábola. Sabemos que el valor en y hace referencia a la altura. ¿Qué altura alcanza la pelota cuando ha recorrido 3 metros de distancia? Bueno, cuando nos dicen eso es hacer h de 3. Es menos 0,01016 por aquí utilizamos el valor de en x porque estamos sustituyendo h de 3 más 0,998 el valor en x. No lo elevo a ningún exponente porque vean que no está elevado a ningún exponente. Más 1,524. Vamos a hacer eso con ayuda de la calculadora. Entonces tenemos menos 0,16 por 3 por 3, 9. Más 0,998 multiplicado por 3 más 1,524. Nos da que tuvo una altura de h de 3,54 metros. 3,054 metros. ¿Cuál es la altura máxima que alcanza la pelota? Bueno, la altura máxima se logra, se logra mediante el cálculo del vértice, en este caso de la coordenada y, porque el vértice es el punto máximo o mínimo. En este caso, como nos hablan de la altura, se utiliza el valor y del vértice. El valor y del vértice es igual a menos discriminante sobre 4a, es decir, menos b a la 2 menos 4 por a por c entre 4a, es decir, menos b a la 2. En este caso, el valor de b es el que multiplica la variable x. 0,998 a la 2 menos 4 por a
Aquí no me cabe la expresión, entonces voy a hacerla abajo. Menos b a la 2, 0,998 a la 2, menos 4 por a, que en este caso sería 4, menos 0,016 por c, en este caso 1,524. Entonces así es como nosotros tenemos el cálculo del discriminante entre 4a, que en este caso sería menos 0,16. Vamos a hacer cuidadosamente este cálculo de la siguiente forma. Tenemos menos 0,998 a la 2 menos 4 por menos 0,016 por 1,524 dividido entre 4 por menos 0,016. Eso da 17,087 metros. Es la altura máxima. ¿Cuántos metros debe recorrer para alcanzar la altura máxima? Bueno, los metros que debe recorrer para alcanzar la altura máxima es efectivamente el valor en x de ese y máximo. Esa x y ese y máximo hacen referencia al vértice. Ese vértice ya calculamos su coordenada y, que fue esta, y fue todo este cálculo. Ahora tenemos que hacer el cálculo de la coordenada x de ese punto máximo, porque nos están diciendo que va a recorrer, pues evidentemente, una altura máxima. Para poder hacer eso, lo que nosotros hacemos es lo siguiente. Nosotros aplicamos la fórmula. Menos b sobre el doble de a, menos discriminante sobre 4a. Ya este lo calculamos. Ahorita el ejercicio nos está pidiendo este. Menos b se calcula así. En este caso b es menos 9948. 0,998, perdón. Y es sobre el doble de a. En este caso el doble de a sería menos 0,016 sobre el doble de a, aquí positivo, 0,016. Entonces, si hacemos ese cálculo, hacemos menos b sobre el doble de a. En este caso, el doble de a es menos 0,016. Ese valor equivale a 31,188 metros. Es decir, la bola tuvo que recorrer horizontalmente 31,87 metros para que tuviera una altura máxima de 17,087 metros. Bueno, ya este es el último ejercicio. Vamos a hacer una página extra y vamos a obtener esta figurita de acá. La vamos a quitar y la vamos a poner acá. Ups, ahí nos trajimos parte de los cálculos.
súper bien. Y ya nos traemos un sistema de ecuaciones. Resuelva el siguiente sistema de ecuaciones iguales mediante el método de reducción y clasifíquelo como incompatible o compatible determinado o indeterminado. Para efectos de calificación debe aportar todos los pasos necesarios para obtener la respuesta. Recuerda escribir la respuesta en el espacio asignado para tal fin. Es un espacio que se encuentra al final. Ahí nada más se agrega lo que obtengamos. Es en este caso el conjunto solución, los valores sin x y y que hacen que esta ecuación sea verdadera, y en este caso la clasificación. La clasificación ahí se la dejo para que la calculen ustedes porque eso es un tema pues meramente teórico. Copiemos entonces el enunciado del sistema. Dice que viene una x más 3 menos 2y igual a menos 3, y más 4x más 2 igual a 41. Bueno, primero siempre tenemos que tener en mente el sistema de ecuaciones. Para tenerlo en orden es un número, en este caso la constante a, x más otro número y igual a otro número, un número más otro número igual a otro número. Así es como lo que nosotros tenemos que hacer. Un número que multiplique la x más otro número que multiplique la y igual a otro número. Ya después, otro número que multiplica la x más otro número que multiplica la y igual a f. Eso lo que nos permite es montar un muy buen sistema. Aquí, ¿qué le podemos hacer a esta ecuación? Llamémosla ecuación 1. Esa ecuación 1, muy importante, ven que hay un 3 acá y un menos 3 acá. Bueno, eso se tiene que simplificar. X menos 2y igual a menos 3 menos 3. X menos 2y es igual a menos 6. Ahora sí, súper bien. Ven, aquí tengo un número, aquí tengo otro número y que igual a otro número. Ya tiene el formato que yo ocupo. Ahora mi sistema va a ser este. X menos 2y igual a menos 6. Ahora vamos con el segundo sistema, con la segunda ecuación, perdón, la ecuación 2. ¿Qué le podemos hacer para simplificarla? Y más 4x más 2 igual a 41. Cambiemos el orden primero para que esté la x más y más 2 igual a 41. Pasemos este 2 a restar al 41 para que queden la x y la y solitas. 4x más y es igual a 39 positivo. Ahí está mi segunda ecuación. Ahora, hay que usar el método de reducción. En este caso, voy a utilizar reducir la y. En este caso, quiero cancelar estas, las y. Entonces yo sé que si aquí está siendo multiplicado por 2, aquí yo lo tengo que multiplicar toda la ecuación por 2. Eso significa que ahora mi sistema va a quedar así. X menos 2y igual a menos 6. 2 por 4x, 8x. 2 por y queda así. Y 39 por 2 queda 78. Ahora sí, cuando yo sume estas dos ecuaciones, sumas, sumas, me va a quedar de la siguiente manera. X más 8x, 9x menos 2 más 2y, 0y, menos 6 más 78, 72. 9x es igual a 72 porque 0y es 0. X es igual a 72 entre 9, que eso me da x igual
a 8. Ahora, conociendo x, yo puedo utilizar cualquiera de las dos ecuaciones para averiguar el valor de y. En este caso voy a usar la ecuación 1. 8 menos 2y igual a menos 6. Recuerden que esto es tomando la ecuación 1 y la ecuación 1 era x menos 2y igual a menos 6. Ahora, conociendo esta información, yo sé que menos 2y es igual a menos 6 menos 8. Menos 2y es igual a menos 6 menos 8 menos 14. Y y es igual a menos 14 entre menos 2 igual a 7. Es decir, el conjunto solución es x igual a, en este caso, a 8 y y igual a 7. O pueden ser una x, y, tal que x pertenece al conjunto formado por 8 y y pertenece al conjunto formado por 7. Y así sería como se resuelve el sistema de ecuaciones.